Yo te voy a invitar a que cuando tú veas que sale el mensaje en nuestro canal de YouTube, tú puedas compartir los mensajes que tú escuchas en esta congregación con aquellos que los necesitan. Nosotros podemos ver cómo el Señor está unificando a su cuerpo en diferentes partes, no solo de nuestra nación, sino del mundo. Hay momentos en que nos enteramos que predicaron en otras congregaciones o en pastores a los que seguimos de pronto, y es muy grato ver que cosas que el Señor habló en esta casa está hablando en otras. Y eso habla precisamente de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la esposa del Cordero. Así que tú y yo somos esa esposa. Si es que nuestras vestiduras son limpias, si caminamos de acuerdo a lo que Dios ha marcado, para que tú y yo podamos ser esa esposa gloriosa del Cordero. Así que te voy a invitar a que compartas los mensajes con aquellos a los cuales tú creas que esa palabra va a bendecirlos. Pero a veces decimos, bueno, ya me la perdí, ya ni modo, ya llego el siguiente domingo y a ver qué me toca. Y yo creo que esa postura nos hace perder mucho de lo que el Señor quiere darnos. Y sobre todo porque Él está preparando a esta casa de una manera especial, y Él está haciendo cosas particulares con cada uno de nosotros, y Él tiene un énfasis particular contigo y conmigo. El día de hoy estamos en la fase 2 del día 2. Fase 2 del día 2. Y el día de hoy el mensaje se titula Guerra de Altares. La semana pasada escuchaste acerca de los lugares altos. Son altares. Acompáñame a 2 Corintios 10, versos 3 al 6. Es el pasaje que, como te decía, ya te sabes de memoria. En tu libreta cada vez que escribe ya, ni esperes a que te lo diga. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas a través de Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Ahí en esa sección, en esa palabra de altivez, estábamos hablando acerca de los lugares altos, la idolatría. Y la semana pasada se trató que deberíamos de derribar esos lugares altos. Y el Señor hizo una obra preciosa en nuestras vidas. Yo espero que hayas estado aquí. Te decía yo que muchas veces lo que sucede es que vamos al canal, escuchamos la prédica, pero en las prédicas no aparecen desde luego las ministraciones. Entonces, si tú faltas, te estás perdiendo de una parte sumamente importante que el Señor quiere hacer. Sigue diciendo ahí el verso, derribando argumentos y toda altivez, dice que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cuando ahí dice que se levanta contra el conocimiento de Dios, quiere decir que hay una rivalidad. Hay algo que se levanta contra lo que el Señor quiere hacer. Y lo que quiere es que tú y yo tengamos un conocimiento pleno de Él, porque caminando, conociendo lo que Dios hace y quiere hacer en nuestras vidas, podremos llegar a donde Él ha decidido que nosotros lleguemos, porque cada uno de nosotros tenemos propósitos particulares y específicos de parte de nuestro Dios. La semana pasada se mencionaba que nosotros en nuestra condición de hijos podemos tener lugares altos que se conectan con algo externo. Tu relación con Dios puede verse amenazada por lo que tú permitas que se encumbre en tus intereses, en tus afectos y en tus inclinaciones, conservando ambas cosas. ¿De qué está hablando eso? De una rivalidad. Hay algo que se levanta en contra de lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces existe esa dualidad dentro de nosotros. Estaríamos hablando de una guerra de altares. Y ahorita vamos a entrar en materia. Un ídolo es todo aquello que rivaliza con Dios, pues tú le das un lugar que solamente le corresponde a Dios. Así que todo aquello que en tu corazón esté ocupando el lugar que a Dios le corresponde es un ídolo. Y tú dirías, no, yo ya no vivo en la idolatría. Sí, efectivamente, ya no tenemos cuestiones a veces visibles, pero muchas veces
si entronizamos en nuestro corazón cosas o personas, quitándole ese lugar que le corresponde a Dios. La altivez, entonces, estaba yo diciendo que tiene que ver con los lugares altos o altares, los cuales pueden estar asociados a la idolatría. Estudiamos la semana pasada acerca de lo que el pueblo de Israel hacía y cómo había reyes que mantenían o conservaban esos lugares altos donde se quemaba incienso a dioses paganos. No sé si tú tengas claro qué es un altar, pero un altar es un lugar legal desde el punto de vista de la palabra de Dios. Es un lugar legal donde el cielo se une a la tierra. Un altar es un lugar legal donde el cielo se une a la tierra. Un lugar destinado a la adoración. Es un lugar de sacrificio. Es un lugar de contacto con lo divino. Es un lugar donde el poder de Dios se manifiesta. Es un lugar donde se obtiene revelación. Y es un lugar diseñado por Dios. Entonces, cuando nosotros podemos comprender todo lo que envuelve un altar, podríamos ver en qué punto podemos estar realmente corrompiéndonos, adorando algo que no fue diseñado para ser adorado. Tú y yo fuimos creados para rendir adoración, para tener una conexión con nuestro Dios. Y tú y yo deberíamos de tener un punto de encuentro con nuestro Dios. Tú puedes ver a lo largo de las escrituras cómo desde el Génesis aparecen los altares. Y cómo fue un diseño divino, pero cuando tú y yo podemos ver que el enemigo lo único que se encarga de hacer es de copiar los diseños de Dios, porque sabe que funcionan. El enemigo no es creador. El enemigo no tiene la capacidad de crear absolutamente nada, pero sí copia las fórmulas o los diseños de Dios, de tal manera que eso cree confusión en ti y entonces pueda desviar tu mirada de donde debe estar dirigida. Te hablaba yo de que los altares son lugares legales. ¿A qué me refiero con legalidad? Lo sobrenatural se manifiesta en lo natural a través del hombre. Lo sobrenatural se manifiesta en lo natural a través del hombre. Por eso es que hay una legalidad. Dios no va a brincar un principio que estableció. ¿A quién le dio el dominio en esta tierra? ¿Dios podía haber intervenido de manera autónoma y directa? Sí. Sin embargo, Él dijo: hagamos al hombre y señoree. Quiere decir, vamos a estar con Él, va a ser creado a nuestra imagen, va a tener la capacidad de ser como nosotros, y Él es el que de alguna manera es un representante del reino en esta tierra, a través del cual se va a manifestar la sobrenaturalidad y el poder de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú y yo venimos delante de Dios, cuando tú y yo levantamos un altar de adoración, tú y yo somos aquellos que fuimos creados para alabarlo. Tú y yo rendimos esa adoración, ese reconocimiento. Ese es un punto legal de encuentro donde Dios puede manifestarse a tu vida para beneficio de los demás. Él va a revelarse en ese lugar a tu vida. Él va a manifestarse a tu vida de tal manera que tú puedas ser ese discípulo que fuiste llamado a ser. Y a los discípulos, ¿qué encomienda se les dio? Se les dijo: id
y predicar el evangelio. Id y sanad. Id y limpiar. Restauren. Hay encomiendas de parte de Dios y está eligiéndote a ti y a mí para que tú y yo llevemos esa encomienda. Qué sencillo sería que el evangelio se propagara solo y que tú y yo no tuviéramos siquiera que intervenir. Sin embargo, a Dios le ha placido que a través tuyo y a través mío el evangelio llegue y sea compartido. Porque tú y yo somos representantes del reino en esta tierra, somos embajadores, que quiere decir que estamos en esta tierra con una encomienda del soberano, del rey, para representarlo en esta tierra. Y si el poder de Dios va a llegar a las personas, llega a través tuyo. Utiliza seres humanos para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Así que tú y yo tenemos una encomienda, tenemos una posición de autoridad delegada de parte de nuestro Dios. Hay una rivalidad porque el enemigo se ha encargado de que haya cosas similares a lo que Dios ha planeado para desviar a las personas, para confundirlas. Como yo te decía, el enemigo es un imitador. En algún momento me preguntaron si el enemigo podía sanar. Y no sé qué piensas tú al respecto. Si entendemos que la obra del enemigo es dañar, es matar, es destruir, es generar de alguna manera a través de cuestiones legales en nuestra vida enfermedad, puede dejar de acusarte, puede retraerse. No estamos diciendo que el enemigo tenga la capacidad de sanar, pero sí de quitar su influencia en ti, de tal manera que eso te confunda, y eso confunda, bueno, no a ti, a las personas que no creen en el evangelio, que no creen en Jesucristo, de tal manera para tenerlas engañadas. ¿Quién es el que hace obras definitivas en nuestra vida? Solo Dios. Él sí puede quitar cualquier tipo de condición en tu vida, cualquier enfermedad, sea cual sea su origen. Sí puede cambiar tu realidad. Entonces el enemigo se dedica simplemente a copiar, a imitar los principios que Dios ha establecido. Podríamos decir que el enemigo no es que sea un ser legal, pero sí opera en la legalidad. Te hemos orientado a que si hay cuestiones en tu vida que le dan derechos, hay que corregirles. Si no, el enemigo sí va a estar tomando esa parte legal que él tiene en tu contra, esgrimiéndola delante de nuestro Dios. Opera en la legalidad. Así que en un altar, cuando tú y yo venimos delante de nuestro Dios, debería ser un altar exclusivo a nuestro Dios. Sin embargo, en la semana pasada escuchábamos cómo hay esa dualidad. Por un lado, si tienes a Dios y lo tienes en el lugar que le corresponde, pero hay diferentes áreas en tu vida y habrá áreas en las cuales están en el lugar que a Dios le corresponde. Llámese tu familia, llámese tu marido, llámese tus hijos, llámense tus posesiones. Cualquier cosa que en tu corazón tenga el lugar que a Dios le corresponde es un ídolo. De tal manera que puede haber esa dualidad en nosotros, sí. Yo amo a Dios,
Yo sigo a Dios, yo alabo a Dios, yo lo adoro, le creo, pero hay áreas reservadas en mí. ¿Es fácil creerle a Dios por una sanidad? ¿O te cuesta trabajo creerle? No importa el nombre de la enfermedad. Porque, si es gripa, no, sí le creo. ¿Y sabes por qué le crees? Porque la gripa se te pasa en 4 días aunque no tomes medicina. Tú puedes decirle, sí te creo, Señor, y aquí si no me sanas me la aguanto, pero en 4 días ya salí. ¿Qué pasa si el nombre de la enfermedad cambia? ¿Te sigue siendo fácil creerle a Dios? Tal vez ya no. Yo te comentaba de un testimonio de una persona por la cual estuvimos yendo a orar semana a semana. Y te lo comento porque estuvimos yendo y algo que orientábamos a esta familia es: la enfermedad que tiene es una enfermedad crónico-degenerativa sin cura. Es sencillo creerle a Dios porque, bueno, si de todas maneras ya probaste de todo y nada te ha funcionado, dale un voto de confianza a Dios. La persona empezó a ver mejorías. Una persona con Parkinson. Tú sabes que el Parkinson ya en una etapa muy avanzada te limita totalmente en tus actividades. Esta persona ya no se podía ni vestir sola. Y estuvimos yendo a orar. Desde el primer día que entramos a esa casa, notamos que había muchos altares en diferentes lugares de su hogar. Dijimos, bueno, eso es lo de menos. Nosotros venimos con una encomienda de parte de Dios. Y un altar justo o un altar legal, conforme a lo que Dios ha enviado, es superior a cualquier otro tipo de altar. ¿Qué empezó a suceder? Mejoría. La siguiente semana que llegamos, y pásenle, oren por favor inmediatamente. Estuvimos yendo como por 4 o 5 semanas. A la 4ª semana de estar yendo, esta persona ya manejaba. De no poderse vestir, ya manejaba. Ya bajaba las escaleras con una charola, con vasos de vidrio sobre ella. Y lo que yo le dije ese día, en la semana 4, le dije, mira, yo creo que tú has visto el poder de Dios y puedes ver que nuestro Dios es un Dios real. Has probado de todo, hasta el cannabis ya andaba probando, y nada te quita tu condición. Te voy a invitar a algo el día de hoy. Renuncia a todos tus altares y quítalos. Me dijo, está bien. Oramos, quitamos la legalidad, quitamos todo eso. Él renunció, pero no los quitó. No los quitó. Y le dije, ¿sabes qué harías si el día de hoy Dios te dijera, no te lo está diciendo, pero qué harías si hoy te dijera Dios, tira todo tu tambache de medicinas y échalo a la basura? Y me dijo, no podría hacerlo. Yo, si no estás viendo la mejoría semana a semana. Me dijo, sí, pero de alguna manera confío en esa parte. Sé que Dios puede, pero va a ayudarme a través también de la medicina. Nunca quitó los altares. Y no es que dejáramos de ir por esa situación, porque eso entendemos que quien está con nosotros es mayor que cualquiera que se manifieste en cualquier tipo de altar. No dejamos de ir por eso, sino porque el Señor de alguna manera nos impidió seguir yendo. Es como lo que tú lees en la escritura, y fui impedido para ir a tal lado. Y así, me lo acabo de encontrar
hace 15 días y me dio tanta tristeza verlo, porque está en una condición igual o peor que cuando llegamos la primera ocasión. Y me dio tristeza porque, para empezar, es familiar mío. Entonces hay una carga emocional mayor. Y ese día lo saludé. Iba con otra persona, porque evidentemente no puede salir solo. Iba con otra persona y simplemente lo saludé, y causó tanta tristeza en mí que yo le decía: Espíritu Santo, déjame orar por él. Aquí estamos en la calle y yo creo que tú puedes hacer una obra aquí enfrente de los ojos de todos los que están. ¿Y sabes qué me dijo el Espíritu? Que no. Dije: Señor, bueno, está bien, porque pues aparte es familia y seguramente me va a reclamar. No en ese momento, pero después me va a hablar y me va a decir: oye, qué mala onda, porque tú sabes el poder que hay detrás de la oración. Y tú sabes que cada vez que oras, mi condición cambia inmediatamente y me quedo así. Pero sabes, se queda así por unos días. Y entonces lo que le gustaba era que cada lunes fuéramos a visitarlo, porque era como una medicina, era como una inyección. Lo dejábamos bien y eso le duraba unos días. Iba estableciéndose cosas en él, pero al darle legalidad a través de los altares, había un retroceso, hasta el punto en el que está, te digo, igual o peor que como estaba. ¿Por qué te comento este testimonio? ¿Es un testimonio donde está el poder de Dios? Sí, yo pude verlo. Pero más allá de eso, lo que quiero compartirte y que tengamos claro en nuestra vida es que cuando hay una rivalidad de altares, evidentemente prevalece el altar justo, el altar que nosotros levantamos con nuestro Dios. Pero al haber una rivalidad en nuestro interior, habrá cosas que no funcionen, y habrá cosas que se detengan en tu vida, y habrá cosas en las cuales pudieras hasta retroceder. Y tú no tienes, espero, tú no tienes en tu casa imágenes y cositas ahí colgadas y puestas y veladoras, no. Pero ¿qué pasa con los lugares altos que aún hay en tu vida? Es la misma rivalidad, es la misma rivalidad de la que te estoy hablando. Y no necesitas tener algo físico, sino que tu confianza o tu fe o tu devoción o tu pasión o tu entrega no están siendo para Dios. En el Éxodo tú vas a encontrar tanto en el capítulo 20 como en el 23 una instrucción muy clara de parte de Dios acerca de la idolatría. En el Éxodo 20 verso 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esa palabra honra, a cualquier cosa a la cual tú le estés dando un lugar especial que le corresponde a Dios, es honra. No las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, aquellos que practican estas cosas son personas que se asemejan a aquellos que aborrecen a Dios. Y hago, dice, misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿De qué lado quieres estar? ¿De los que aman y guardan los mandamientos de Dios? A ellos hace Dios misericordia. En el 23, en el Éxodo capítulo 23 versos 23 al 27 dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses,
ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Y fíjate lo que sigue diciendo, no sé, ahí lo tienes en pantalla. Antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Cuando dice destruirás del todo, incluidos los lugares altos, todo lo que está asociado a la idolatría. La instrucción era: ve, camina, derribando todo lugar alto. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá. Y fíjate toda la bendición que Dios promete si tú y yo no tenemos lugares altos. Si tú y yo derribamos la idolatría, si tú y yo derribamos todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Fíjate, está diciendo: y Él bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Qué dice ahí la siguiente frase? Yo quitaré ¿qué? Toda enfermedad de en medio de ti. Si hay lugares altos, la enfermedad puede estar presente. Son principios de legalidad, son principios que Dios ha establecido y no puede brincárselos. Las leyes que Dios ha establecido son perpetuas. Él no se desdice, Él no miente, Él no se arrepiente. Si tú sirves a Dios, Él va a bendecir tu pan, tus aguas, quitará toda enfermedad de en medio de ti. Y sigue diciendo: no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Va a quitar toda esterilidad. Y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Pero a veces estamos igual que el pueblo judío. Tenemos todos estos beneficios delante de nosotros y optamos por seguir manteniendo lugares altos en nuestra vida. ¿Quieres que haya sanidad en ti? ¿Que no haya enfermedad? ¿Quieres tener la bendición de Dios, la prosperidad de Dios? ¿Quieres que la esterilidad se vaya? Sirvamos a Dios. Derribemos del todo los lugares altos. ¿Es sencillo? Se escucha simple, se escucha fácil. El problema es que nuestro corazón está asociado con esos lugares altos. Ahí es donde se complican las cosas. Mientras tú no le quites el afecto, la devoción, la honra que estás dando a algún lugar alto, difícilmente va a ser erradicado de ti. Y el Señor quiere bendecirte, y eso es una realidad desde el jardín del Edén. Se lo recordó al pueblo y le dijo: mira, haz esto y yo voy a bendecirte, y hasta voy a pelear tus batallas. Te voy a dar la cerviz de todos tus enemigos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No, pues mantengo los lugares altos, no los destruyo del todo, permito que eso esté presente. Y tú puedes ver al pueblo judío cuando en esos momentos no obedecía a Dios. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, verso 23, dice: porque como pecado de adivinación
es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey. ¿A quién se lo dijo? A Saúl. Como pecado de adivinación es la rebelión. Él ya ha dicho: quiero que derribes todo lugar alto, que nada rivalice en tu corazón conmigo. Si no hacemos eso, ¿en qué punto nos encontramos? En rebelión. ¿Y qué va a suceder entonces? ¿Qué palabras vas a escuchar? Por cuanto desechaste la palabra de Dios. Y muchas veces venimos y clamamos delante de Dios: Dios, quita esta condición de mí, sáname, prospérame, bendíceme. Y no hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer, que es derribar todo lugar alto en nuestras vidas. Toda desobediencia consciente, porque ya no es que desconozcamos, ya estamos en el punto a veces de la obstinación, como dice aquí. Y como ídolos e idolatría, la obstinación: yo quiero hacer mi santa voluntad, que de santa no tiene nada, pero bueno. Toda desobediencia consciente podría ser considerada como idolatría. Te voy a decir por qué. Porque ubicas tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Y qué buscas? Hacer lo que tú quieres, lo que te complace, lo que te produce placer, por encima de lo que Dios te ha dicho hacer, creyéndote más sabio que Dios. No solo nos rebelamos, nos empeñamos en hacer nuestra voluntad e ir en pos de nuestros propios deseos. Se pone más bueno. Vamos a Romanos 7:21. Ya se pone más bueno porque ya viene la parte de cómo derribar los lugares altos. No porque vengan cosas peores a tu vida. Romanos 7:21, ahí está hablando el apóstol Pablo. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De este pasaje ya hablamos, ya tú conoces todo lo que dijimos a este respecto, pero hoy lo que quiero enfatizarte aquí es que la rebelión que está ligada al corazón te lleva a edificar lugares altos en donde tu fe es depositada, y entonces esto se asemeja a cambiar a Dios por los ídolos. ¿Qué debes de hacer? Quebrantar esa rebelión. Él perdona la rebelión, la iniquidad y el pecado. Solución tenemos. Quiero que me acompañes a Isaías 63, versos 10 y verso 14. Dice: mas ellos, y está refiriéndose al pueblo, mas ellos fueron rebeldes. Ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar
a su Santo Espíritu. ¿Qué te dice Efesios 4:30? No contristéis al Espíritu. Pues el pueblo lo hizo enojar, lo hizo entristecerse. ¿Y qué pasó? Se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El verso 14 dice: el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Y su Santo Espíritu ha sido enviado para pastorearnos, para guiarnos, para enseñarnos, para revelarnos todas las cosas. No lo contristemos. Si tú y yo queremos la bendición de Dios, no contristemos al Espíritu. No vayamos en contra de lo que la palabra de Dios dice, porque no desconocemos nosotros lo que la palabra dice. Si desconociéramos, otra cosa sería. Pero tú y yo conocemos exactamente lo que la palabra de Dios dice a este respecto. Quiero terminar con Gálatas 3:1 al 3. Me gustan las palabras fuertes. Hace unos domingos te decía, bueno, no yo, ¿verdad? La palabra de Dios decía hipócritas. Y te dije, dilo fuerte para que te cale. La de hoy también me gusta. Dice: oh Gálatas insensatos. Pero fíjate qué está diciendo ahí. Dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos fascinó a no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Y hemos estado hablando de esto mucho en el recorrido y en el trayecto que el Señor nos ha estado introduciendo. Debemos ser guiados por su Espíritu. Y como te leía yo en el pasaje de Isaías, el Espíritu va adelante, guiándonos, enseñándonos. ¿Queremos ser insensatos? ¿Queremos ser necios y obstinados? A que sabemos que debemos ser guiados por el Espíritu, pero seguimos dejando que nuestra carne sea la que guíe nuestras vidas. Y la fascinación, porque ahí dice: ¿quién nos fascinó a no obedecer a la verdad? La fascinación tiene que ver con una atracción irresistible que sientes por algo o por alguien. Pero también es una falsa representación. Es decir, que tú y yo muchas veces nos dejamos envolver por las cosas del mundo y nuestros sentidos son fascinados, son cautivados, de tal manera que somos llevados a no obedecer la verdad. ¿Cuántos podemos haber estado de acuerdo con ideologías de este mundo? No, tú viniste a este mundo a ser feliz. Lo que importa eres tú. El que nuestra voluntad sea migrada de hacer lo que Dios quiere y lo que Dios nos ha mandado a hacer lo que nosotros queremos. Tú puedes ver que lo que el diablo dice
o lo que el diablo viene a traerte a través de ideologías o de filosofías o de cosas, en cierta medida tiene cosas de verdad. De otra manera, no tan fácil, te perderías. Pero él, siendo un imitador, trae ciertos principios, trae ciertas cosas de verdad y las maquilla de tal manera que lo que crea en ti es una fascinación. De tal manera que tú te sientas atraído por eso, sin ver el peligro detrás, y dejes de seguir la verdad. Así que lo que Dios quiere hacer hoy, en esta tarde, es traer libertad a tu vida de esa fascinación por las cosas del mundo. Y quiere quitar de nuestra vida la rebelión que nos lleva a la cautividad. Y lo que está cautivo en nosotros son nuestros sentidos, manteniendo lugares altos en nuestra vida que rivalizan contra Dios y su voluntad específica para mi vida. Así que el Señor ha venido haciendo una obra y un trabajo de limpieza profunda en nuestras vidas, y tú puedes ver que lo que quiere Dios es bendecirnos. Él quiere bendecirnos, pero Él espera que tú y yo caminemos obedeciendo a la verdad.